El salón del Consejo Galáctico no estaba diseñado para el silencio. Sin embargo, cuando el último eco del martillo ceremonial se disipó entre los anillos de luz flotante, ningún delegado se atrevió a emitir sonido alguno. El recinto era vasto, una cúpula suspendida en el vacío, sostenida por campos gravitacionales tan antiguos como la propia Confederación. Desde allí se observaban estrellas morir y nacer, no como fenómenos naturales, sino como simples datos en pantallas de conciencia compartida. Para los Keret, la civilización dominante del brazo exterior, el universo no era un misterio, era un sistema que debía ser ordenado. El archicanciller Baelorna extendió sus apéndices translúcidos, señal inequívoca de autoridad. Su voz no resonó, se filtró directamente en los implantes sensoriales de cada representante. El asunto Tierra entra en deliberación final. Algunos delegados reaccionaron con leve desdén. Otros, con aburrimiento calculado. El nombre no inspiraba temor. Nunca lo había hecho. La Tierra. Un mundo periférico. Una especie joven. Una civilización ruidosa, fragmentada, emocional. Los Keret habían observado a la humanidad durante apenas 3 ciclos estelares. Lo suficiente para clasificarla. Lo suficiente para decidir. Nuestros análisis confirman lo esperado, continuó Baelorna. Tecnología primitiva. Doctrina militar caótica. Sin unidad galáctica. Sin aliados formales. Una pausa. No por duda, sino por ritual. Rogarán. La palabra se deslizó por la mente colectiva como una conclusión matemática. Rogar era lo que hacían todas las especies al comprender su posición real en la jerarquía galáctica. Una delegada menor, Istel, responsable de observación cultural, dudó antes de transmitir su objeción. Archicanciller, existen anomalías conductuales. La humanidad responde de forma impredecible ante amenazas existenciales. Baelorna no se volvió. No era necesario. Toda especie cree eso de sí misma, respondió. Hasta que aprende. En los niveles inferiores del salón, los cronistas imperiales registraron la resolución. No con dramatismo, sino con eficiencia. La Tierra sería integrada. Por la fuerza, si era necesario. En algún lugar lejano, un punto azul giraba sin saber que acababa de ser juzgado. El imperio Keret no se había construido sobre la guerra, sino sobre la certeza. Desde su mundo natal, Karos, una superestructura planetaria cubierta por ciudades geométricas y mares artificiales, los Keret habían aprendido una verdad fundamental: el caos es una enfermedad del universo. Y el orden su cura inevitable. Su sociedad no veneraba dioses, sino procesos. Cada individuo nacía con una función genética optimizada. Estrategas. Ingenieros. Observadores. Ninguno elegía su destino, el imperio lo hacía por ellos, y en ello encontraban paz. La guerra, para los Keret, era una operación logística. Nunca personal. Nunca emocional. Cuando una civilización emergente era detectada, se seguía un protocolo inmutable. Observación pasiva. Evaluación tecnológica. Demostración de superioridad. Integración o eliminación. En 10.000 ciclos, ningún mundo había resistido más allá del tercer paso. La humanidad se encontraba apenas en el segundo. Los informes mostraban transmisiones desordenadas, múltiples lenguas, conflictos internos constantes. Una especie que aún discutía su propia identidad no podía desafiar un imperio unificado. Carecen de disciplina colectiva, afirmó el alto estratega Corvaal durante una sesión privada. Pelean entre ellos incluso sin amenaza externa. Eso podría hacerlos peligrosos, respondió Istel, con cautela. Corvaal emitió un pulso de amusement químico, equivalente a una risa breve. Los animales también muerden cuando están acorralados. Luego mueren. La doctrina militar Keret se basaba en flotas simétricas, movimientos predecibles, aplastamiento rápido.
No creían en batallas prolongadas, creían en finales limpios. Por eso, cuando se autorizó el despliegue de la Armada de Pacificación, nadie habló de guerra. Se habló de corrección. La primera mención real de la humanidad no vino de censores, sino de un comerciante independiente. Una nave Saal dañada emergió en un puesto fronterizo Keret, sus sistemas plagados de interferencias no registradas. El capitán, un ser anfibio de múltiples ojos, exigió audiencia médica inmediata. No eran como los demás, balbuceó mientras sus fluidos vitales se estabilizaban. No negociaron como especies jóvenes. No huyeron. Los oficiales imperiales registraron el testimonio con interés clínico. Explique, ordenó Istel. Les ofrecimos protección. Comercio. Supervisión, el Saal tembló. Se rieron. No con burla. Con cansancio. La palabra quedó flotando. Cansancio. ¿Resistencia armada? Preguntó Corvaal. No. Preparación, respondió el comerciante. Como si ya hubieran pasado por esto antes. El informe fue archivado bajo comportamiento atípico menor. En la Tierra, mientras tanto, los cielos seguían llenos de satélites civiles. Las ciudades discutían, protestaban, soñaban. Los gobiernos no estaban unificados, pero compartían algo más antiguo que cualquier tratado, memoria histórica. La humanidad había aprendido a sobrevivir no porque fuera fuerte, sino porque siempre llegaba tarde a la paz. Y muy temprano a la guerra. La señal fue enviada con precisión quirúrgica. Un único mensaje, traducido a 12 idiomas humanos, transmitido en todas las frecuencias conocidas. Este sistema entra bajo jurisdicción imperial. Cooperen y serán preservados. En el Consejo, los Keret esperaron súplicas. Propuestas desesperadas. Fragmentación. Lo que recibieron fue silencio. No interferencia. No estática. Silencio deliberado. Están discutiendo internamente, aseguró Corvaal. Colapsarán en desacuerdo. Istel no estaba convencida. Había analizado archivos culturales humanos. Guerras antiguas. Invasiones. Resistencias imposibles. Están escuchando, susurró. El archicanciller autorizó el avance al tercer paso. Que vean nuestra flota, ordenó. Eso bastará. Miles de naves Keret activaron sus motores de curvatura. El espacio se dobló con elegancia matemática. En la Tierra, los sensores civiles comenzaron a fallar. Los astrónomos dejaron de hablar. Los telescopios captaron sombras donde no debía haberlas. Por primera vez en siglos, todas las transmisiones humanas dijeron lo mismo, en todos los idiomas. No estamos solos. Y en algún lugar profundo del vacío, una doctrina imperial inmutable se acercaba a su primer error. Antes de que la flota llegara al sistema solar, algo inesperado ocurrió. Un pequeño objeto artificial emergió del hiperespacio, directamente frente a la vanguardia Keret. No era una nave de guerra. No tenía armas visibles. Solo una transmisión activa. Mensaje entrante, anunció un técnico. Baelorna permitió la recepción. La imagen mostró a un humano. Cabello canoso. Ojos cansados. Vestimenta sencilla. Ningún símbolo de autoridad visible. Aquí la Tierra, dijo con voz firme. Hemos recibido su declaración. Pausa. No rogaremos. El silencio regresó al consejo, pero esta vez no fue cómodo. Esta es su única advertencia, continuó el humano. Retírense ahora. Corvaal reaccionó con irritación. ¿Una amenaza? El humano inclinó ligeramente la cabeza. Un recuerdo. La transmisión terminó. Durante un microciclo, nadie habló. Procedan, ordenó finalmente el archicanciller. Aprenderán. La flota avanzó.
Y en la oscuridad entre estrellas, viejas defensas despertaron. No con orgullo. No con ira. Con propósito. La flota Keret emergió en los límites del sistema solar con una precisión impecable. Las naves se desplegaron en formaciones geométricas perfectas, como si el vacío mismo obedeciera sus cálculos. Cada casco reflejaba la luz distante del sol humano con un brillo frío, impersonal. Para los estrategas imperiales, aquello no era una invasión. Era una demostración. Los sensores comenzaron a recopilar datos de inmediato. Planetas rocosos. Cinturones de asteroides explotados industrialmente. Miles de satélites, la mayoría civiles. Un tráfico orbital caótico, sin patrón unificado. Confirmado, informó un analista. No hay flota defensiva consolidada. Solo activos dispersos. Kor-Baal sintió la familiar certeza del protocolo funcionando. Inicien avance controlado. Sin fuego, ordenó. Que observen. Que comprendan. Las primeras naves Keret cruzaron la órbita de Neptuno sin oposición. Ningún disparo. Ninguna señal hostil. Pero tampoco pánico. Eso fue lo primero que inquietó a Istel. Las transmisiones humanas no muestran colapso social, señaló. No hay evacuaciones masivas. No hay histeria colectiva. Tal vez aún no comprenden la escala, respondió Kor-Baal. O si la comprenden, replicó ella. Y están eligiendo otra respuesta. En la Tierra, las ciudades no ardían. Las bolsas no colapsaban. Los cielos seguían llenos de aviones comerciales. En salas subterráneas, lejos de cámaras y multitudes, representantes humanos observaban proyecciones tridimensionales de la flota alienígena en silencio absoluto. Nadie gritaba. Nadie discutía. Solo escuchaban. El imperio Keret había aprendido a leer el miedo de otras especies. Cambios hormonales. Patrones de comunicación erráticos. Señales de rendición temprana. Nada de eso aparecía. Tal vez su infraestructura informativa es deficiente, sugirió un comandante menor. Kor-Baal negó. No. Emiten demasiado. Simplemente, no lo que esperamos. Las naves de exploración se acercaron a Marte. Detectaron instalaciones humanas enterradas profundamente bajo la superficie. No eran ciudades. No eran colonias civiles. Instalaciones militares, dijo Istel. Antiguas. Muy antiguas. ¿Por qué fortificar un planeta sin atmósfera? Preguntó Kor-Baal. La respuesta no estaba en los datos, sino en la historia humana que apenas comenzaban a descifrar. Los Keret transmitieron una segunda comunicación, más directa. Más autoritaria. Última oportunidad. Entreguen sus capacidades militares y eviten la aniquilación. La respuesta llegó en minutos. No del mismo hombre. No del mismo tono. Esta vez fue una mujer. Joven. Uniforme sencillo. Voz controlada. Han cruzado la primera línea, dijo. No crucen la segunda. ¿Y cuál es esa línea? Preguntó Kor-Baal, permitiendo el enlace bidireccional. La mujer lo miró fijamente, como si pudiera verlo. La que aún no saben que existe. La transmisión se cortó. Por primera vez desde su ascenso, Kor-Baal sintió algo cercano a la duda. El incidente ocurrió lejos de la Tierra. Una nave Keret de reconocimiento, asignada al borde del cinturón de Kuiper, dejó de transmitir sin aviso. No hubo explosión registrada. No hubo firma energética detectable. Simplemente, desapareció. Fallo técnico, dictaminó un supervisor. Interferencia gravitacional. Istel revisó los datos crudos. Una y otra vez. No, dijo finalmente. Algo la apagó. Sin violencia visible. Imposible, respondió Kor-Baal.
Ninguna especie de nivel 3 posee esa capacidad. La humanidad no encaja limpiamente en nuestros niveles, insistió ella. Antes de que pudiera continuar, otra alerta surgió. Luego otra. 3 naves más. Perdidas. En distintos vectores. Sin patrón aparente. El silencio empezó a sentirse pesado. ¿Armas ocultas?, preguntó un comandante. No detectamos nada, respondió el analista. Es como si el espacio mismo las hubiera olvidado. En la Tierra, un oficial humano observó la confirmación final en su consola. Cerró los ojos un segundo. Fase 1 completada, murmuró. Siguen avanzando. A su alrededor, nadie celebró. El consejo exigió respuestas. Equipos de inteligencia Keret comenzaron a analizar cada fragmento de información humana disponible. Guerras pasadas. Armas obsoletas. Conflictos internos. Se destruyen entre ellos con eficiencia, admitió un analista. Pero eso no explica esto. Istel profundizó en archivos culturales. Antiguas doctrinas militares. Frases repetidas a lo largo de siglos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nunca otra vez. Disuasión. No buscan ganar rápido, dijo ella lentamente. Buscan que el costo sea inaceptable. Corvaal observó los modelos predictivos. Todos comenzaban a divergir. Caos estadístico. Eso no es una estrategia, dijo. Es irracional. Para nosotros, respondió Istel. Para ellos, es memoria. Otra nave desapareció. Luego, una Keret reapareció súbitamente a millones de kilómetros de su posición original, sistemas intactos pero tripulación inconsciente, sin recuerdo alguno del evento. El miedo comenzó a filtrarse, no como emoción, sino como anomalía operativa. Las perspectivas se multiplicaron. Un joven oficial, Tal Ring, observó cómo su escuadrón reducía velocidad por primera vez sin orden directa. Nunca hemos retrocedido, susurró a su compañero. No estamos retrocediendo, respondió el otro. Estamos, esperando. En el consejo, delegados menores comenzaron a cuestionar la narrativa oficial. ¿Y si no buscan rendirse?, preguntó uno. ¿Y si nos están midiendo? El archicanciller Baelorna permanecía inmóvil, pero su procesamiento interno se aceleraba. Ninguna especie desafía al imperio sin quebrarse, afirmó. Persistiremos. Pero incluso él notó el cambio. La humanidad ya no guardaba silencio. Transmitía mapas estelares incompletos. Datos selectivos. Fragmentos de conversaciones humanas, aparentemente triviales, pero cargadas de contexto emocional. Risas nerviosas. Despedidas. Promesas. Se están preparando para pérdidas, dijo Istel. No para rogar. Y en la Tierra, mientras la flota alienígena avanzaba lentamente hacia la órbita interior, un mensaje final fue enviado, no al Imperio, sino a toda la galaxia abierta. Aquí la humanidad. Si alguien escucha, recuerden esto. No empezamos guerras. Pero las terminamos. El espacio quedó en silencio otra vez. No el silencio cómodo del consejo. El silencio antes de una tormenta. La orden no fue emitida con furia. Tampoco con urgencia. Fue transmitida con la frialdad de una conclusión inevitable. Autorización concedida, anunció el archicanciller Baelorna. Neutralicen los centros de mando humanos. Ataque limitado. Precisión absoluta. Para el Imperio Keret, aquello no era cruzar una línea moral. Era cerrar una ecuación que se había vuelto incómodamente compleja. Las primeras descargas no se dirigieron a ciudades. No aún. Golpearon infraestructuras orbitales, nodos de comunicación, plataformas lunares. Rayos de energía coherente atravesaron el vacío con exactitud quirúrgica.
Desde la superficie terrestre, el cielo nocturno se encendió con cicatrices breves y silenciosas. Satélites murieron. Estaciones quedaron mudas. La humanidad, por primera vez, sangró ante la galaxia. En una base subterránea, a kilómetros bajo la corteza terrestre, una mujer observó los reportes sin cambiar de expresión. Confirmado, dijo. Han cruzado la línea. Un oficial a su lado tragó saliva. ¿Procedemos? Ella cerró los ojos un instante. No por miedo. Por memoria. Procedemos. No hubo anuncio previo. No hubo discurso. El espacio simplemente cambió. Los sensores Keret comenzaron a registrar anomalías masivas en regiones que habían considerado vacías. Volúmenes de espacio donde no existía materia ahora devolvían ecos imposibles. Contactos múltiples, gritó un analista. No, no son naves convencionales, son. El primer objeto emergió sin romper el hiperespacio. Se desplegó. Era una estructura humana. Angular. Oscura. Sin firmas energéticas evidentes hasta el último segundo. Luego, activó todo. Campos gravitacionales artificiales colapsaron el espacio cercano. 2 naves Keret fueron arrastradas fuera de formación, sus cascos crujieron bajo fuerzas que no entendían. ¿Qué es eso?, exigió Corvaal. Istel apenas pudo responder. No es un arma ofensiva tradicional. Es control del entorno. Más objetos aparecieron. Decenas. Cientos. No desde un solo vector, sino desde todas direcciones. Desde posiciones que los mapas Keret marcaban como imposibles. Nos rodearon, susurró alguien. No, corrigió Istel. Estaban aquí antes que nosotros. La humanidad no había esperado la invasión. La había previsto. Los Keret intentaron responder con doctrina conocida. Formaciones. Fuego concentrado. Retirada táctica. Nada funcionó como debía. Cada disparo humano parecía anticipar el movimiento enemigo. Cada maniobra Keret encontraba resistencia invisible. El espacio mismo se volvía hostil. Naves imperiales perdían potencia sin daño visible. Otras quedaban atrapadas en pozos de tiempo localizados, segundos convertidos en eternidades. Esto viola principios fundamentales, gritó Corvaal. No puede existir. Existe, respondió Istel, con terror contenido. Porque no lo usan para conquistar. Lo usan para sobrevivir. Una flota humana finalmente se hizo visible por completo. No era elegante. No era simétrica. Era funcional. Cascos marcados por reparaciones antiguas. Diseños distintos, de eras distintas, integrados en una sola fuerza. Cada nave contaba una historia de guerra previa. Han peleado antes, murmuró Talrin. Contra otros como nosotros. Y aprendieron, añadió Istel. Cuando los primeros proyectiles humanos impactaron directamente, no destruyeron de inmediato. Desactivaron. Inmovilizaron. Aislaron. No buscan exterminarnos, dijo Corvaal, confundido. ¿Por qué? La respuesta llegó en una transmisión abierta, clara, humana. Porque aún pueden detenerse. El Consejo Galáctico observaba en tiempo real. Por primera vez en su historia, veía al Imperio Keret retroceder. No en desorden. En negación. Esto no es una flota defensiva, dijo un delegado. Es una advertencia. Bael Orna procesaba millones de escenarios por segundo. Todos terminaban igual. Derrota. ¿Cuántos recursos humanos quedan ocultos?, preguntó finalmente. Nadie respondió. Istel revisó los archivos culturales una última vez. Guerras mundiales. Destrucción mutua asegurada.
Estrategias basadas en la premisa de que nadie debía ganar si el costo era demasiado alto. No sabemos, dijo al fin. Y ese es el punto. En el campo de batalla, una nave Keret, gravemente dañada, transmitió una súplica automática. La respuesta humana fue inmediata. Retírense. Ahora. No había triunfo en la voz. Solo cansancio. La flota humana avanzó un último tramo. No para atacar, sino para mostrar. Proyectaron registros históricos. Mundos humanos perdidos. Colonias quemadas por especies ya extintas. Batallas donde la humanidad había estado al borde del final, y no había cedido. No somos la especie más fuerte, dijo la voz humana, transmitida a todos los canales. Nunca lo fuimos. Las imágenes mostraron sacrificios. Ciudades evacuadas. Generaciones enteras viviendo bajo amenaza constante. Somos la que recuerda. Los sistemas Keret comenzaron a apagarse uno por uno, no por daño, sino por orden humana. Control total. Reversible. Preciso. Si continuamos, prosiguió la voz, no quedará imperio. No porque queramos destruirlos, sino porque sabemos cómo hacerlo, y ustedes no saben cómo detenernos. Silencio. Luego, la orden que nunca había sido emitida en la historia Keret. Retirada total, transmitió Baelorna. La flota imperial se replegó, lenta, fragmentada, intacta pero derrotada. La humanidad no persiguió. Solo observó. El campo de batalla quedó inmóvil. No había explosiones tardías. No había persecución. Solo restos de energía disipándose lentamente, como vapor tras una tormenta que había decidido no arrasar la tierra. Las naves humanas mantuvieron posición durante horas estándar, no por necesidad táctica, sino por costumbre. En la experiencia colectiva de la humanidad, el final de una batalla nunca era inmediato. Siempre existía la posibilidad de un último error, una decisión desesperada. Nada ocurrió. Una a una, las flotas humanas comenzaron a retirarse hacia posiciones previamente acordadas, ocultándose de nuevo en regiones del espacio que, para cualquier otro, parecían vacías. El sistema solar quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. En la Tierra, las luces de las ciudades seguían encendidas. Los cielos nocturnos, ahora despejados, mostraban estrellas que muchos no volverían a ver del mismo modo. En una sala profunda, la mujer del uniforme sencillo se permitió sentarse por primera vez en días. ¿Estado general?, preguntó. Pérdidas mínimas, respondió un analista. Daños controlados. Infraestructura orbital, recuperable. Ella asintió lentamente. Entonces valió la pena. Nadie celebró. Nadie aplaudió. Porque todos sabían que aquello no había sido una victoria completa. Había sido una advertencia aceptada. En el espacio Keret, el regreso fue silencioso y fragmentado. Las naves imperiales no regresaron en formaciones perfectas. Algunas llegaban con retrasos inexplicables. Otras, con sistemas que jamás volverían a funcionar como antes. Los tripulantes sobrevivientes no hablaban de derrota. Hablaban de imposibilidad. Tal Rin observó Caros desde la órbita, por primera vez sin orgullo. Las estructuras geométricas seguían intactas, pero algo fundamental se había resquebrajado. Nos permitieron irnos, dijo en voz baja. Istel, a su lado, no apartó la mirada del planeta. No, respondió. Nos dieron una elección que nunca antes habíamos necesitado. En el consejo, Baelorna presentó su informe final. No hubo reproches. No hubo castigos inmediatos. Solo una palabra apareció repetida en cada registro. Humanidad. No buscan dominar la galaxia, concluyó Istel ante los delegados. Buscan que nadie los obligue a volver a demostrar lo que son capaces de hacer. Un murmullo recorrió el salón. El imperio,
por primera vez, no tenía protocolo para aquello. La transmisión final humana no fue enviada al Imperio Keret. Fue enviada a sus propios mundos. La amenaza inmediata ha pasado, dijo la mujer, ahora sin uniforme, hablando a una cámara sencilla. Pero esto no es el final. No hubo discursos triunfalistas. No hubo llamados a la gloria. No ganamos porque seamos superiores, continuó. Ganamos porque recordamos lo que cuesta perder. Se mostraron imágenes que nunca se habían hecho públicas. Refugios antiguos. Archivos de colonias destruidas por otras especies en guerras olvidadas por la galaxia. No buscamos guerra, dijo. Pero si alguien cruza ciertas líneas, responderemos. No con odio. Con determinación. Un niño, en una ciudad costera, observó la transmisión desde una pantalla improvisada. No entendía la escala galáctica. No comprendía imperios ni flotas. Pero entendió una cosa. Que alguien había decidido proteger su futuro. Los meses siguientes trajeron cambios silenciosos. Rutas comerciales se ajustaron para evitar el sistema solar humano. Civilizaciones menores comenzaron a compartir información entre ellas, algo que antes no se atrevían a hacer. La Tierra no envió embajadores. No exigió tratados. Simplemente existió. Y eso fue suficiente. En Archivos Keret, la clasificación de la humanidad fue actualizada por primera vez desde el conflicto. Nivel de amenaza, incalculable. Doctrina recomendada, no provocar. Istel solicitó traslado permanente a una misión de observación. Quiero entenderlos, dijo. No como enemigos. Como advertencia. Su solicitud fue aprobada sin objeción. La galaxia tardó en aceptar la lección. Que la especie que parecía fragmentada, ruidosa y contradictoria no era débil. Era compleja. Que la verdadera fuerza no siempre se mostraba en imperios que nunca dudaban, sino en civilizaciones que habían sobrevivido a dudar y seguir adelante. Y así, en los registros galácticos, quedó escrito un nuevo axioma, simple y aterrador. La Tierra no ruega. La Tierra recuerda. Y cuando regresa, no lo hace sola.